Continuando con el desarrollo de la unidad didáctica 3, a continuación abordaremos respecto del método del punto de equilibrio para definir la decisión de localización de la empresa, lo que hace a la variante evaluación de resultados. Vimos anteriormente la variante evaluación de costos, en la cual el criterio de decisión consiste en elegir la alternativa de localización de menor costo. Estamos en el ámbito empresarial y ya sabemos que las ideas rectoras son minimizar costos, maximizar ingresos. Entonces, cuando hacemos la evaluación de resultados, el criterio de decisión será, con la misma lógica, elegir la alternativa de localización que permite obtener el mayor resultado. Se entiende que el mayor resultado positivo. El método que vamos a seguir es en lo estructural idéntico al que seguimos cuando hicimos la evaluación por la alternativa de los costos. Esto es, plantearemos el modelo gráfico, entenderemos en el modelo gráfico qué representan las distintas rectas y a partir de la comprensión esa, luego desarrollaremos el modelo algebraico, la obtención de las fórmulas o ecuaciones que resultan de aplicación, y a continuación veremos un par de ejercicios tratando de fijar ese conocimiento. Allá vamos entonces. ¿Cuál es el gráfico que resulta cuando se emplea el método del costeo variable? Todos, seguramente, habrán coincidido y habrán recordado sin problemas el gráfico del costo, ¿verdad? Que está integrado por el costo fijo más el costo variable y el costo total. Ahora, tal vez no todos hayan tenido oportunidad de desarrollar en forma gráfica el resultado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Dentro del gráfico cartesiano, planteamos lo siguiente. Conocido nuestro costo fijo, a partir de él, sumándolo al costo variable, obtenemos lo que es el costo total, ¿verdad? Y este gráfico que termina de aparecer es el gráfico de los ingresos. Es el gráfico de los ingresos. La ecuación del resultado, sabemos que resulta de restarle a los ingresos totales por ventas los costos totales. Por lo tanto, si la empresa vende cero, el resultado que obtendrá será el valor del costo fijo, pero en sentido negativo, porque es un costo que por su misma definición no puede obviarse. Gráficamente lo veremos graficado allí. Ese punto será el resultado negativo, obviamente, si es que la empresa vende cero. Si vende a cero, tiene que cubrir el costo fijo. Y ese es el punto. Luego, a medida que comience a tener ventas, irá siempre en una zona de pérdidas hasta que esa recta de ingresos, o hasta que consiga una cantidad de ventas donde los ingresos se igualen con el costo total. Por lo tanto, ese va a ser otro punto fundamental para obtener el gráfico del resultado. Ese punto, ¿sí? O sea, donde el resultado es cero, es el que tradicionalmente conocemos como el punto de equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Equilibrio entre los ingresos por ventas y los costos totales. Y todos sabemos que definido dos puntos sobre un plano, por tales puntos pasa una y solo una recta, que es la que graficamos a continuación. Y que será desde luego la recta que grafica la evolución del resultado. Tenemos entonces, ahora, hecha la representación gráfica del resultado cuando se trabaja con el método del costeo variable. Vamos a desarrollar un poco la parte simbólica, algebraica. Tenemos que el resultado es igual a la diferencia entre el ingreso
y el costo total, en este caso el costo total lo hemos desagregado entre el costo variable total y el costo fijo. Ahora, el ingreso total resulta del producto entre el precio unitario de venta por la cantidad y el costo variable total, el producto del costo variable unitario por la cantidad. Y luego hemos quitado de allí el paréntesis. Por lo tanto, la ecuación matemática que representa la recta de los resultados es la que aparece allí, que es el mismo renglón de resultados que habíamos visto con anterioridad en el cuadro o en el estado de resultados trabajando por el método del costeo variable. Si prestamos atención un poco a qué representación gráfica es, diremos sin ningún lugar a dudas que se trata de una recta, ¿verdad? Se trata de una recta cuya ordenada al origen es negativa en el valor de los costos fijos, ¿sí? Menos f, ¿sí? Si q es 0, el resultado será menos f, o sea, los costos fijos con sentido negativo. Este punto que graficamos inicialmente. Luego, la pendiente de la recta viene dada por la diferencia P menos B, precio de venta unitario menos costo variable unitario. Se entiende que ese es un valor positivo, ¿verdad? El precio de venta debería ser normalmente mayor que el costo variable unitario. Siendo mayor será una recta creciente y luego sucederá o se representará gráficamente de la manera en la cual recientemente lo hicimos. Insisto en que en este caso es muy importante lo que se denomina contribución marginal unitaria, precio de venta unitario menos costo variable unitario, porque ese valor es el que le da la pendiente, ¿sí?, a la recta de los resultados. Hecho ese análisis, entonces, sí estamos en condiciones de evaluar qué sucede cuando la empresa se encuentra analizando unas alternativas de posible ubicación de sus actividades productivas y opta por el método del punto de equilibrio, pero por la variante evaluación de los resultados. Veamos entonces a modo de ejemplo. Ese punto que recién apareció podría ser el costo fijo negativo que se obtiene si se ubica en la localidad identificada como A. Y luego podría ser esa, por ejemplo, la recta que muestra el resultado que se obtiene en caso de localizarse o ubicarse en la localidad A. Luego, para entenderlo, este punto que apareció recién puede ser el que represente al costo fijo con sentido negativo que podría obtenerse en una localidad B. Y a continuación, podríamos graficar de esa manera la recta de los resultados que se obtendría en caso de ubicarse en la localidad B. Queda claro que la contribución marginal, el precio de venta unitario menos el costo variable unitario de la localidad B, es mayor que la contribución marginal unitaria de la localidad A, porque la recta que representa al resultado en la localidad B es más empinada, tiene mayor pendiente que la recta que representa al resultado en la localidad A. Y finalmente, podríamos tomar una tercera situación, como por ejemplo esa, donde ese punto identifica al costo fijo con signo negativo de una tercera localidad que se está evaluando, que sería la localidad C, y eventualmente podría tener esta representación gráfica, la recta de los resultados. ¿Sí? Queda claro al ver esta gráfica que la contribución marginal unitaria que se lograría en caso de ubicarse en la localidad C es mayor que las dos anteriores, porque la recta de los resultados es más empinada que en los dos casos anteriores. Y acá viene la evaluación entonces. Veamos. El criterio para decidir cuando lo que se compara son resultados
probables de las distintas ubicaciones en las que la empresa podría localizarse, será aquella donde se obtenga mayor resultado. ¿Sí? Y será aquella donde se obtenga mayor resultado. Entonces veamos. En primer lugar, si la empresa piensa tener un nivel de actividad que va entre 0 y este punto donde la recta de los resultados de la localidad A intersecta al eje horizontal, al eje de las abscisas, estará trabajando pérdida. Ese punto es el conocido punto de equilibrio, nuestro tradicional punto de equilibrio entre ingresos y costos totales para la localidad A. Ya podemos ir obteniendo conclusiones parciales para luego englobarlas. Si el nivel de actividad de la empresa fuese a ubicarse entre 0 y ese punto, que es el punto de equilibrio, porque ahí el resultado es 0, es el punto de equilibrio para la localidad A, si la empresa trabajase dentro de ese rango, lo que obtendrá sería pérdidas. Aclarado eso, si la empresa comienza a trabajar en un nivel de actividad mayor que ese punto, tendrá que ubicarse o optar por la alternativa A, porque es la que mayor resultado, ¿sí? La recta verde, la que mayor resultado le proporciona hasta encontrar la intersección con la alternativa B, ese punto. A partir de ese punto, donde la cantidad será Q1, y vamos a calcularla, lo que a la empresa le conviene, si su nivel de actividad va a ser mayor que Q1, es ubicarse en la localidad B, porque es la que mayor resultado le proporciona. Eso hasta la intersección con el gráfico, con la recta de la localidad C. Ese punto, que deberemos calcularlo, cuál es la cantidad sub 2, así la hemos denominado, en el cual se intersectan, si esa fuese la situación, las rectas que representan los resultados de la localidad B y de la localidad C. Y si el nivel de actividad de la empresa va a ser superior a Q sub 2, ya le convendrá ubicarse en la localidad C porque el resultado es el mayor a partir de ese punto. Esto nos da la curva de preferencias de esta manera. ¿Sí? Es la que en este momento se está graficando. Esa es la curva de preferencia frente a esta situación. Queda claro que es así porque el criterio es optar por la alternativa que brinde el mayor resultado dentro de cada tramo. Y aquí están las conclusiones. Y nuevamente voy a insistir con lo siguiente. Una resolución, digamos, de cálculos numéricos correcta, de poco y nada sirve si no se establecen y se escriben claramente las conclusiones. No se trata acá de aprender, porque son cuestiones que ya están sabidas, algunos desarrollos algebraicos, que hay que saberlos desde luego, sino que lo que se trata es de aplicar esos desarrollos algebraicos para ayudar en la toma de una decisión. Ahí está lo verdaderamente importante en nuestra materia. Por lo tanto, la conclusión para este supuesto será, si el nivel de actividad Q, Q es el nivel de actividad, la cantidad que se estima vender, será mayor que 0, pero menor que el equilibrio en la ubicación o en la localidad A, se tendrá un resultado negativo. La empresa deberá redefinir y ver si a lo mejor durante solo un tiempo puede soportar ese resultado negativo y en caso contrario desechar esa posibilidad. Ahora bien, si el nivel de actividad Q, las ventas previstas, se ubican entre la cantidad de equilibrio para la localidad A y el punto Q1, ya vamos a establecer la fórmula para calcularlo, conviene localizarse en la ubicación A, porque es la que mayor resultado ofrece en ese tramo de actividad. Ahora, si el nivel de actividad va a estar comprendido entre Q1 y Q2, en el gráfico acá, entre Q1 y Q2, lo que le conviene es ubicarse en la localidad B. ¿Por qué? Porque es la que mayor resultado le ofrece. Y finalmente, si el nivel de actividad va a ser mayor que el punto Q2, lo que le conviene es ubicarse en la localidad C.
con el mismo criterio, porque es la que mayor resultado le ofrece. Como verán, si se entiende los fundamentos y la razonabilidad del método, no debería haber inconvenientes para poder establecer las conclusiones. A continuación vamos a desarrollar la parte algebraica que nos van a permitir lograr las fórmulas o ecuaciones para calcular esos puntos de equilibrio, esas cantidades de equilibrio que recientemente vimos. El resultado, la ecuación del resultado en la localización A o en la localidad A, sabemos que es precio de venta en la localidad A menos costo variable unitario en la localidad A, multiplicado la cantidad menos el costo fijo en la localidad A. Con el mismo criterio, la ecuación del resultado, si acaso se localizase en B, será la ecuación que recién apareció. El precio de venta unitario en B menos el costo variable unitario en B, lo que se llamaría la contribución marginal unitaria en B, multiplicado la cantidad menos el costo fijo en B. ¿Dónde se da el equilibrio? Para el caso que exista. Podría no existir ese punto, pero para el caso que exista, el punto de indiferencia o de equilibrio se encontrará en aquel volumen de operación donde se igualan los resultados de las alternativas. Esto es el resultado de localización en A y el resultado de localizarse en B. Por lo tanto, ahora el desarrollo algebraico nos dice que tenemos que igualar ambas ecuaciones, es lo que se hizo a continuación, ¿sí? Se igualaron los desarrollos de las ecuaciones. Vamos a ordenar hacia el miembro de la izquierda los términos en los que aparezca Q, porque es en Q o en la variable Q la que nos indicará la cantidad de equilibrio. Tomamos factor común Q y así obtenemos, por las operaciones algebraicas correspondientes, la fórmula. ¿Qué fórmula o ecuación? De la cantidad de equilibrio. ¿Pero qué cantidad de equilibrio? El nivel de actividad, el nivel de ventas previstas será en el que el resultado, ingresos menos costos, es el mismo en las localidades A y B. La fórmula, que acá aparece, puede leerse de la siguiente manera. La fórmula está dada por un cociente. Ese cociente tiene como numerador la diferencia entre los costos fijos de las localidades evaluadas. En eso, el numerador es el mismo que vimos cuando se hace la evaluación a través de la alternativa de los costos. Pero el denominador ahora cambia. El denominador es la diferencia entre las contribuciones marginales individuales de las localidades. De modo que tenemos el precio de venta unitario en A menos el costo variable unitario en A, ¿sí? lo que es la contribución marginal unitaria en la localidad A, menos la diferencia entre el precio de venta unitario en B menos el costo variable unitario en B, lo que es la contribución marginal unitaria en B. Esa es la fórmula que nos permitirá encontrar entonces la cantidad de equilibrio, en caso de que exista ese equilibrio, entre las localidades que está evaluando esta empresa A y B. Vamos a ir con un ejemplo para que pretende servir como aclaración de lo que estamos haciendo. Tomamos en parte los mismos datos, y esto no es casual, los mismos datos que tomamos para la evaluación cuando lo hacíamos a través de la alternativa de comparación de los costos, ¿sí? El costo fijo para la localidad A es de 100 y el costo variable unitario para esa localidad es de 2 pesos. Para la localidad B el costo fijo es de 120 pesos y el costo variable unitario es de 1 peso con 50. En esta alternativa de evaluación, en esta variable de evaluación, necesitamos conocer el precio de venta unitario en cada una de las localidades. Entonces le hemos asignado 3 pesos como precio de venta unitario para la localidad A y 2 pesos con 60 para la localidad B. Y un dato que dijimos es de gran importancia es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, que se denomina la contribución marginal unitaria. Para el caso de A es de 1 peso, 3 menos 2, 1, y en el caso de B es 1 peso con 10, 2,60 menos 1,50, 1,10. ¿Por qué es importante? Porque este valor, la contribución marginal unitaria, es la que define la pendiente de la recta.
Y ese sí que es un dato importante a la hora de la representación gráfica que luego nos permitirá obtener las conclusiones. Vamos a la representación gráfica conforme lo que hace un momento estuvimos viendo. Por ejemplo, si el punto que aparece acá vale 100 negativos, está claro que nos estamos refiriendo al costo fijo de la alternativa A. Sabemos que la recta de resultados tiene un tramo donde el resultado es negativo. Luego podemos graficar de esa manera la recta. Diremos que esa es la recta que representa el resultado en caso de localizarse en la ubicación A. Parte de un resultado negativo, que es el costo fijo, con signo negativo obviamente. Ese resultado negativo va decreciendo, haciéndose menor, hasta que llega a lo que es el punto de equilibrio, el tradicional punto de equilibrio, cuando intersecta al eje de las abscisas, al eje horizontal. Y a partir de allí comienza a obtener ganancias. La pendiente de esa recta es 1, P menos B, 1. Luego podemos ir graficando ese punto que aparece como de color verde y que es 120 negativo, es el costo fijo en la localidad B, pero con sentido negativo. Ahora bien, la pendiente de la recta de resultados en la localidad B es mayor que la de la localidad A. Por lo tanto, esto nos asegura que partiendo desde un costo fijo inferior, negativo, en algún punto va a cortarla. ¿Por qué? Porque la pendiente es mayor. Vamos a poner por caso que así resulte ser el gráfico del resultado de la ubicación en la localidad B. Podría darse el corte en cualquier otro lado. Esto es una cuestión que hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Estamos presentándolo de esta manera para ubicarlo. Luego, un punto importante es el punto de equilibrio en la localidad A. Equilibrio entre ingresos y costos totales, porque si la cantidad de operación que piensa ejecutar, ejercitar o desarrollar la empresa es menor que ese punto, va a estar en una zona de pérdidas. Ese es el punto de equilibrio en la localidad A, ¿verdad? Ese punto. Vamos a calcularlo aplicando nuestra conocida fórmula del costo fijo dividido la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario, que nos da entonces como resultado lo siguiente: 100 unidades. 100 dividido 3 menos 2, 1, da 100 unidades. Esas 100 unidades es lo que representa el equilibrio en A. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista de la evaluación de los resultados, si la empresa se ubica en un nivel de actividad menor que 100 unidades, va a obtener pérdidas. ¿Sí? Lo cual es un dato muy relevante. El otro punto importante es donde está dado, donde se intersectan las rectas. Ese punto que nos va a definir la cantidad Q sub 1. Y vamos a mostrar lo que será nuestra curva de preferencia, que vendrá dada por esta que apareció de color rojo. A partir del equilibrio en A, la empresa obtiene ganancias, resultados positivos. Le convendrá ubicarse en A, en la localidad A, si es que el nivel de actividad va a estar entre ese punto y Q sub 1. ¿Por qué? Porque allí es donde obtiene el mayor resultado. En Q sub 1 es indistinto o indiferente la ubicación, porque da el mismo resultado, y luego, a partir de Q sub 1, le conviene ubicarse en B porque es la ubicación, la localidad en la que obtiene el resultado más alto. Vamos a calcular el punto de equilibrio. Acá está la fórmula general. Vamos a aplicarla a este caso particular. Diremos que Q sub 1 es igual a la diferencia entre los costos fijos. Podemos tomarlos en cualquier orden. Ya sabemos que eso no hay problema, siempre y cuando luego repetemos en el denominador también el orden que corresponde. Allí están escritos los números, la numeración, los valores. Hacemos el cálculo. En el numerador tenemos menos 20 y en el denominador tenemos 1 menos 1, 10. Por lo tanto, el cociente va dando menos 20 dividido menos 0,10, con lo cual el valor es positivo,
podría eventualmente suceder que el corte, la intersección se diese cuando ambos resultados son negativos, podría suceder eso, pero en este caso terminamos estableciendo que el equilibrio siguiendo la variante de evaluación de resultados se da en las 200 unidades. Estas 200 unidades es el punto Q sub 1. Y estamos en condiciones de establecer la conclusión, que sin duda es lo más importante. La conclusión es que si la empresa se va a ubicar en un nivel de actividad entre 0 y 100 unidades, va a obtener un resultado negativo. Luego, si el nivel de actividad previsto por la empresa se ubica entre 100 y 200 unidades, sin duda le conviene localizarse o ubicarse en A, porque es la que mayor resultado le brinda en ese tramo. Si el nivel de actividad fuese exactamente igual a 200 unidades, le resulta indistinto localizarse en A o en B. Y finalmente, si el nivel de actividad Q va a ser mayor a las 200 unidades, le conviene localizarse en B porque es la que mayor resultado otorga. La pregunta que corresponde hacerse es la siguiente. ¿Cuál de las dos evaluaciones, cuando aplicamos el punto de equilibrio, la evaluación de los costos o la evaluación del resultado, es la que le parece que orientará mejor a la empresa en su decisión respecto de localización? Entendemos que la que mejor orientación brinda es la del resultado, porque las empresas no actúan solamente en función de minimizar costos, sino que actúan en función de cuál sea el resultado. Podrán minimizarse mucho los costos, pero si los ingresos también se minimizan, es probable que el resultado sea negativo. Por lo tanto, entendemos que un indicador más apropiado, que es el que corresponde al ámbito empresarial, es el resultado que brinda la evaluación a través de las rectas de los resultados. Y fijémonos en este caso. Cuando hicimos evaluación de costos, ¿sí?, se llegó a determinar que el punto de equilibrio de la empresa, el punto de equilibrio entre las localidades A y B, con los mismos valores de costos, estaba dado en la cantidad de 40 unidades. Y aquí la decisión era, bueno, localizarse en A hasta 40 y localizarse en B posterior a 40 unidades. Pero comparemos qué pasa cuando tenemos los resultados. Cuando vemos los resultados nos dicen que si la empresa se ubica en un nivel de actividad menor que 100, lo que obtiene es pérdidas. Por lo tanto, insistimos, entendemos que es un mejor indicador cuando se hace la evaluación a través de los resultados y no solo a través de los costos. ¿Sí? Esa era la decisión, el gráfico y la conclusión cuando se hacía la evaluación a través de los costos. Ahora vamos a hacer aparecer, para dar un ejemplo adicional, una tercera localidad. ¿Sí? Vamos a dejar con los valores que anteriormente venimos viendo a las localidades A y B, y haremos aparecer una tercera localidad. Vamos a graficar A, la recta de resultados en la localidad A, que es esa. A continuación, la recta de los resultados en la localidad B, que podría ser esa, tal como lo venimos haciendo, y ahora tendremos como alternativa adicional una localidad C, por ejemplo, cuyos datos son los que aparecieron en este momento en el cuadro. El costo fijo de localizarse en C podríamos establecerlo, por ejemplo, en 80 pesos. El costo variable unitario, 1,20 pesos. El precio de venta unitario en 2,40, con lo cual la contribución marginal unitaria, P menos B, es 1,20 pesos. Veamos cómo resulta ese gráfico. El costo variable con sentido negativo, podríamos representarlo allí, 80 negativo. Y luego la recta, veamos, la pendiente de la recta de resultados en la localización en C es más empinada que cualquiera de las otras dos.
Por lo tanto, el gráfico podría ser de esa manera. Ese será el resultado en C. ¿Qué evaluación hay que hacer acá? Prácticamente ninguna. Lo único que hay que calcular es cuál es el punto de equilibrio en C, ¿sí? Porque si la empresa tiene un nivel de actividad menor a ese punto de equilibrio en C, va a estar en una zona de pérdida. Pero luego, a partir de allí, la que le va a convenir, sin ninguna duda, es la ubicación en C. Entonces, el equilibrio en C, con el punto de equilibrio entre ingresos y costos, la tradicional fórmula que en este momento está apareciendo, nos dice que son 67 unidades. Ese punto es el equilibrio en C. Son las 67 unidades. Y en este caso, no hay que hacer evaluación alguna adicional. En este caso, la conclusión es que conviene para cualquier nivel de actividad evaluado la alternativa de localizarse o de ubicarse en C. ¿Por qué? Porque es la que mayor resultado positivo genera a partir de las 67 unidades, que es el punto de equilibrio en C entre ingresos